Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la sesión número 11, nuestra última clase de este cuatrimestre. Denme un chance para poder compartirles la presentación. Me avisan cuando ya la puedan ver. Ok, bueno, antes de iniciar la clase, pues vamos a aclarar unos puntos con respecto al examen final. Pues ya saben de que espero todos hayan enviado su tarea. Ya eran el último trabajo para cerrar la parte acumulativa. Esta semana voy a estar corrigiendo esos trabajos. Ya cerramos lo que es el acumulado, que los 25 puntos de acumulado más los 5 de asistencia y participación para obtener un 30%. Me le ponen el parlantito en silencio para que podamos escuchar. Y el examen final, que sería de este sábado santo al próximo sábado, que tiene un puntaje de un valor de 30 puntos. Ahí cerramos el 60% de este segundo corte evaluativo. ¿Qué viene para el examen? Pues básicamente el examen, ya el examen ya está hecho, ya lo pasé a la coordinación también. ¿Qué es los temas esenciales que vienen para el examen? Ya les digo. Bueno, pues básicamente el examen va a ser la misma metodología del primer corte evaluativo, son preguntas aleatorias, preguntas de conteste, reflexiones, desarrolle, menciones. No creo que les aparezca, por ejemplo, cuadros. Bueno, puede hacer que les aparezca un mapa conceptual. Miren, ¿qué es lo que pasa? En la plataforma, si ustedes entran y solo escriben, de hacer el mapa. Pero si ustedes lo hacen en Word, lo trabajan, después solo lo copian al cuadrito, se les puede pasar. Sí se les pasa. Bien, pueden hacerle la captura y pegarlo en el cuadrito. Si les llegara a pasar o que les aparezca una pregunta de un mapa conceptual, un cuadro científico. Pero sí se puede hacer igual, se pueden adjuntar imágenes en el caso de que vayan a hacer la captura y después la peguen al cuadrito de respuesta. Lo pueden hacer que en el parcial pasado hubieron varios que contestaron de esa manera y lo hicieron bien. Entonces, bueno, el examen ya les dije, ¿qué viene? Sesión 7, 8, 9, 10 y 11. Son todas las sesiones, pero son preguntas, por ejemplo, de desarrollo. Temas como lo que es la prescripción, ¿se acuerdan de la prescripción? El tema de qué era un justo título, por ejemplo, los efectos de la prescripción, cuáles son esos efectos que tiene. Incluso dentro de las tareas que ustedes hicieron, creo que uno de los enunciados era que hicieran un análisis comparativo entre lo que era el usufructo, sobre lo que es el uso de habitación. Ese tema también viene para el examen. El tema del usufructo, muy importante, que decíamos cuándo podíamos utilizar el usufructo, la importancia que tiene el usufructo como tal, las formas en cómo se puede extinguir el usufructo, todo eso, ¿verdad? El tema de la servidumbre, ¿se acuerdan que hablábamos sobre los tipos de servidumbre de agua, servidumbre de acueducto, servidumbre de paso? Esa clasificación de acueducto es, ya les digo, indispensable en el examen. Como les digo, son preguntas aleatorias, puede ser que a Manuel le salgan una, que a Enrique les aparezca otra, pero siempre los temas van a ser sobre esos mismos. El tema de la hipoteca también.
Una cosa muy importante, fíjense bien, y ya les estoy tirando piedra aquí del examen, las clasificaciones de la servidumbre. Por ejemplo, en la servidumbre de paso, ¿qué decíamos? ¿Cuándo se utiliza? ¿Qué es la servidumbre de paso? Me van a ejemplificar, o sea, un ejemplo de la servidumbre de paso. Puede ser que me puedan poner el terreno de Pedro colinda con el de Juan, pero no tiene acceso a la vía pública. Entonces realizan una escritura, servidumbre de paso, en donde Pedro le dé acceso a Juan para que pueda salir pueda tener acceso a la vía pública. Un ejemplo, ¿verdad? El servidumbre de acueducto, ¿cuál puede ser el ejemplo? Por ejemplo, de que Enrique quiere instalar un acueducto que va a traspasar el terreno de Manuel. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Enrique con Manuel? Lo va a tener que indemnizar. ¿Por qué? Porque en la parte del terreno de él va a abrirse prácticamente a crear una zanja y poder meter el acueducto que va por ahí. Entonces, en esos casos, en este caso, el que necesita la servidumbre indemniza al que está cediendo por parte de su terreno. Bueno, eso con respecto a la servidumbre. Con respecto a la hipoteca, también este tema viene para el examen, por ejemplo, los efectos de la hipoteca, qué es hipoteca como tal, las ventajas y las desventajas de la hipoteca. Si ustedes me hicieron unas tareas, van a poder contestar el examen. ¿Por qué? Porque también de ahí salieron varias preguntas de ellos. Y por último, pues este tema que vamos a ver el día de hoy, que es parte de lo que es el examen, que es vamos a terminar aquí con la unidad 5, que son los derechos reales de garantía, y la unidad 6, que es la comunidad de bienes. Pongan en silencio sus micrófonos, por favor, para que podamos escuchar bien la presentación. Aquellos que están aquí en la universidad, pues estoy en el aula 33 por si se quieren venir a asomar y recibir la clase aquí en el aula. Bien, vamos a empezar. El mutuo, el tema inicial que vamos a ver hoy es el mutuo. ¿Han escuchado acerca de el mutuo? Pregunto, ¿han escuchado sobre esa palabrita, el mutuo? La asistencia la voy a pasar un poquito después para ver si se conectan los demás chicos. Bueno, vamos a ver. Para empezar, el mutuo es un contrato. Y no podemos hablar de contrato de mutuo sin no definir la palabra contrato. La palabra contrato, la definición la encontramos en el artículo 2435 de nuestro Código Civil, que dice de que contrato es un acuerdo de dos o más personas para constituir, para regular o para aclarar entre las mismas un vínculo jurídico. Cuando hablamos de contrato, estamos hablando de que los elementos fundamentales son un acreedor, un deudor y un objeto, ¿cierto? Entonces, en este caso, miremos lo que nos dice el artículo 2437, que dice, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral ni el orden público. Es decir, hay un principio dentro del derecho de las obligaciones que dice que lo pactado por las partes es ley. ¿Qué significa esto? Que siempre va a prevalecer la autonomía de la voluntad de los contratantes. Es decir, si usted quiere realizar un contrato con, a ver, por ejemplo, Verónica quiere realizar un contrato con Rosibel. Lo que ellas dos dispongan dentro de ese contrato que se va a hacer mediante escritura pública va a ser ley para ambas. Es decir, en todo contrato siempre existen obligaciones para las dos partes y también derechos para ambas partes. Por eso dice el artículo 2437, los pactos que se establecen
en los contratos no deben de ser contrarios a las leyes. Por ejemplo, yo no voy a hacer un contrato en donde yo le compre a Enrique 50 manzanas de cultivo de marihuana, un ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es contrario a la ley. Ni tampoco voy a hacer un contrato de trabajo por proxenetismo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es algo que va en contra de la ley. O tampoco voy a hacer un contrato por servicios sexuales, en donde yo esté explotando los servicios sexuales de una mujer. No lo puedo hacer. Ni tampoco puedo realizar un contrato en donde el objeto sea un objeto que no esté dentro del comercio. Por ejemplo, que yo quiera comprar el sol, que yo quiera comprar la luna. Siempre tienen que ser cosas que estén dentro del comercio y que no vaya en contra del ordenamiento jurídico del país. Entre ellos, dentro de los contratos que sí están permitidos y que la legislación no regula, nos encontramos con el mutuo, o también conocido como contrato de préstamo de consumo. El mutuo, en palabras sencillas, es un préstamo. Y aquí, obviamente, cuando hablamos de préstamos, estamos hablando de dinero, ¿verdad? Entonces, nuestra legislación define el contrato de mutuo de la siguiente manera. Habrá mutuo o préstamo de consumo cuando una parte entregue a la otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada a consumir, devolviéndole en el tiempo convenido igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Por eso les digo que lo más común que nosotros vemos en los contratos de mutuo son las cosas fungibles. En este caso, pues estamos refiriéndonos al dinero, ¿verdad? Porque algo que prestamos y que vamos a devolver en la misma cantidad y en la misma especie. Bien, a criterio vamos a ver del doctor Iván Escobar Fornos, miremos lo que dice él con respecto al mutuo. Dice que habrá contrato de mutuo, préstamo de consumo, cuando una persona llamada mutuante entregue a la otra llamada mutuario una cantidad de cosas que esta última está autorizada a consumir, devolviéndole en el tiempo convenido igual cantidad de cosas en la misma especie y calidad. Si se fijan, todo contrato de mutuo debe de ser de la siguiente manera. Uno entrega, el otro recibe, pero se compromete a devolver la misma cantidad, la misma cosa de la misma especie al que ahorita está entregando. ¿Cuáles son esos requisitos de validez para los contratos de mutuo? Pues obviamente vamos a hablar aquí en los requisitos de validez el consentimiento, que es parte de lo que yo les estaba comentando con respecto a los contratos. El consentimiento de los contratantes que se obligan. Yo no puedo obligar a Enrique a que me preste el dinero. Si él no quiere prestármelo, no lo hace. Entonces, el consentimiento es la base fundamental para la realización de un contrato. Y el otro, pues el objeto cierto imposible que ya les estaba mencionando. No podemos hacer un contrato cuando el objeto es algo imposible de conseguir o algo incierto tampoco, ¿verdad? Dentro del consentimiento, miramos aquí lo que es el concepto de consentimiento. Sé que consentimiento es la expresión de la voluntad y el deseo de acordar la realización de un pacto. Para que sea válido este consentimiento se necesita que quien lo manifiesta sea legalmente capaz. Y cuando hablo aquí de legalmente capaz, me refiero a la capacidad para realizar contratos. Aquí estamos hablando de ¿qué? ¿Perdón? En primer lugar, pues hacerlo de forma correcta ante un notario. Pero cuando hablamos de la capacidad de las partes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Exactamente, exactamente, exacto. Estamos hablando de la capacidad legal en cuanto a la edad para comparecer ante notario. Estamos hablando también del estado mental de la persona para el momento de realizar un contrato, ¿verdad? Manifestar sin coerción, sin fuerza, sin amenazas de que vamos a realizar ese contrato. ¿Cuál va a ser el objeto del contrato de préstamo, de consumo o de mutuo? Dice,
Es el bien cierto y posible que sirve de materia a la obligación. El objeto del contrato es la obligación misma y en el caso específico del contrato de mutuo o préstamo de consumo, como es una obligación de dar, se materializa en un bien. Por tanto, dicho bien debe reunir los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que el objeto esté en el comercio, ya les había mencionado, ¿verdad? Que sea susceptible al tráfico jurídico. No podemos andar vendiendo, por ejemplo, objetos robados. No podemos andar vendiendo drogas, consumo, sustancias ilegales y que tenga existencia en el momento del contrato. No voy a dar en mutuo algo que todavía no existe, algo futuro, no lo podemos hacer. Debe de existir en el momento de la celebración del contrato. Que el objeto esté determinado siendo en cuanto a su especie y calidad. Por eso es que les digo que esto se mira mucho en lo que son las prestaciones de dinero, el préstamo de dinero, porque es algo que podemos cuantificar cuánta cantidad de dinero vamos a prestar. Pero dice que en el caso del café, ellos, la industria, ellos te prestan la plata y uno pone en garantía el café. Claro, es que ya eso está relacionado a la clase del sábado, ¿se acuerdan? Con las cosas principales y las accesorias. Pero también está relacionado con el mutuo en el caso de que el café sirve como garantía. En los mutuos siempre se debe de poner una garantía. Cuando estamos hablando de dinero, la garantía que está relacionada con la clase, que son las garantías mobiliarias, que estamos hablando de bienes muebles, o en el caso de la hipoteca, que es una garantía inmobiliaria, porque es un bien inmueble que se da como garantía para el cumplimiento de la obligación. En este caso que usted está mencionando del café, el préstamo es dinero, pero ellos ponen como garantía y es la parte accesoria, sería el café. Ese sería la garantía, en este caso es un bien mueble fungible. ¿Por qué? Porque también se consume y al consumirse desaparece, pero se puede reponer con la misma cantidad y la misma especie. Sí, en todo mutuo debe de ir una garantía. En este caso, el mutuo sería la parte principal y la garantía la parte accesoria. Ok, entonces, bien. Estamos hablando del objeto del mutuo, la causa, perdón, del mutuo. Aquí está un ejemplo de eso. Juan tiene la intención de vender un inmueble, entonces la causa, en este caso, no es la posible necesidad económica o motivo, sino que la causa es el deseo de vender, lo cual determina la naturaleza del posible contrato, que sería una compraventa, y no cualquier otro contrato. Este es un ejemplo para que podamos ubicar lo que es la causa de los contratos. Un contrato de le estoy poniendo el ejemplo de una compraventa y estoy diciéndoles que en una compraventa la intención de vender es la causa del contrato o por así decirlo, la naturaleza, ¿verdad? El objeto como tal. Estoy vendiendo el carro porque tengo Profe, disculpe. No, es la intención Profe, de vender el objeto del contrato como tal. Dígame. es que alguien tiene abierto su micrófono, activado su micrófono, escucha más el ruido de la moto, de la calle. Voy a ver si tiene encendido María Victoria. María Victoria tiene encendido su micrófono. Rosibel también tiene encendido su micrófono. Apáguenme, chicos, por favor, el micrófono para que podamos escuchar. A ver, chicos. Ya, maestro, gracias. Bueno, gracias, gracias, Rosibel. Apágame su micrófono, por favor, para que podamos escuchar. Le aviso. Esto tal vez no debe de poder. Ok, vamos a seguir.
Y se están riendo. ¿Quién se está riendo? Rosibel, porque es la que tiene el micrófono. Ah, ya lo quito, ya lo quito. Gracias, Rosibel, gracias. Ok. Ok. La formalidad. Todo mutuo, chicos, tiene que hacerse mediante escritura pública. Dice, para los contratos de mutuo o préstamo de consumo, si su cuantía excede de 100 córdobas, dice el Código Civil, y se ofrece como garantía un bien inmueble, es necesario que se haga en un contrato escrito, en escritura pública ante notario público, en papel de ley, es decir, en papel, obviamente en protocolo y en papel de testimonio, y se debe de inscribir en el registro público de la propiedad inmueble. Ahora con esto de las garantías mobiliarias también se debe de inscribir el mutuo precisamente en el registro, ¿verdad? De garantías mobiliarias también. Entonces, el mutuo dentro de la clasificación que hace nuestro código se divide en dos. Él puede ser civil o puede ser mercantil. Cuando es mercantil, pues se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan para actos de comercio y no para necesidades ajenas de este. Se considera mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes. Recuerden de que los comerciantes se deben de inscribir precisamente, ¿verdad?, en el registro mercantil, y son los únicos que pueden realizar, en este caso, un mutuo de la parte meramente mercantil. Y luego tenemos el mutuo que puede ser civil, que es el que realizan las personas naturales, que básicamente pues significa que no está dentro de lo que es la clasificación del mutuo mercantil. ¿Cuáles son esas características que tiene el mutuo independientemente si es mercantil o es civil? En primer lugar, es un contrato real. ¿Por qué se dice que es real? Porque el contrato de mutuo se perfecciona cuando nosotros entregamos lo que estamos dando en mutuo. Es decir, cuando yo entrego el dinero, se perfecciona el contrato. Entonces se dice de que es un cumplimiento determinante y por ende es un contrato real. Es traslativo del dominio. ¿Por qué es traslativo del dominio? Para eso vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo 3395. Dice, la cosa dada por el mutuante pasa a ser de la propiedad del mutuario, trasladándose el dominio de la cosa prestada. Si yo estoy dando en mutuo $10,000, entonces esos $10,000 son de mi propiedad, ¿verdad? Pero yo se los estoy dando a Enrique. Cuando yo le hago ese traspaso del dinero, eso sale de mi patrimonio y entra al patrimonio de Enrique. Verá él en qué los gasta, cómo los gasta. Eso ya es decisión de él. ¿Por qué? Porque ya hubo una transferencia de dominio del objeto que yo estoy dando en mutuo. Puede ser gratuito o puede ser oneroso en cuanto a su forma de cobro. Es gratuito cuando no se pactan intereses. Es decir, yo te presto $10,000, vos me regresas los mismos $10,000. Pero cuando ya hay intereses de por medio, entonces estamos hablando de que es oneroso. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a lucrarnos de ese mutuo. ¿Cuáles son los elementos del mutuo? Tenemos los elementos personales. ¿Qué quiere decir esto? Ya les he mencionado. Dentro de los elementos de constitución, ¿verdad?, de una escritura de mutuo, nos encontramos con el mutuante o el prestamista, que es el dueño original de la cosa, y también nos encontramos con el mutuario o el prestario, que es la persona que va a recibir lo que nosotros estamos prestando. Entonces, en elementos personales tenemos estas dos características o estos dos elementos: el mutuante y el mutuario, o sea, el prestamista y el prestatario. Y tenemos los elementos reales, que en este caso pues son el dinero y las cosas fungibles. En general, dice, se trata del patrimonio. Esas cosas pueden ser prestadas en condiciones que el mutuario puede hacerse dueño de las mismas
para consumirlas. Aquí estamos hablando que si estamos prestando dinero, entonces el elemento real es el dinero como tal. Y tenemos los elementos formales. Para esto vamos a ver el artículo 3396, que menciona que el mutuo puede ser contratado verbalmente, pero no podrá aprobarse sino por instrumento público o por instrumento privado de fecha cierta. Siempre les he dicho que los papelitos son los que hablan, ¿verdad? Y que uno no puede andar prestando dinero de buena caridad, sino que hay que sustentarlo. Porque cuando prestamos el dinero, todos somos amigos, pero cuando cobramos, hasta salimos peleados, ¿verdad? Se hacen enojados y peor aún cuando no dio nada en garantía. Lo que eso ya es pasarse de bueno, por no decir otra cosa, porque en todo préstamo de dinero debemos de realizar escritura pública como tal. Como dicen maestra, se pierde la amistad y se pierde el dinero. Exactamente, sí, perdés las dos cosas. Sí. Dígame, Enrique. Si yo tengo una casa, la cual voy a venderle a Pedro, y Pedro va a dar una prima de la cual se estipula que va a dar en 6 cuotas, en 6 meses, y él, pero dentro de la cláusula se le pone, ¿verdad? Que si él cumple con una de ellas y él pierde lo que ha dado y pierde el inmueble, Es que esto, a ver, eso usted le va a vender a alguien la casa. Entonces ya eso ya no es un mutuo. El mutuo es un préstamo, es prestar. Eso es, pues sí, solo, por eso se llama. A ver, entonces, es que la casa es suya. Sí, es que si la casa es suya, y usted se la va a vender a alguien, entonces en todo caso el contrato correcto sería promesa de venta. Pero le va a cobrar un porcentaje de interés por el mutuo y queda pendiente. Por eso es que eso se establece en las promesas de venta. En las promesas de venta, por ejemplo, yo al momento de realizar la promesa doy una cuota del total de la deuda. Por ejemplo, si la casa vale $10,000, yo entrego en la promesa, entrego $2,000, pero me comprometo a que durante X tiempo voy a completar el total de la deuda. Eso es promesa de venta. Una vez que yo cumpla, usted tiene la obligación de entregarme la escritura definitiva, o sea, la compra-venta de eso. Pero en el caso que usted dé dinero para que una persona pueda comprar una propiedad, eso ya sería un mutuo. ¿Por qué? Porque usted le está prestando dinero a él. Que ella, si quiere responder con poner en garantía de ese dinero prestado su propiedad, entonces sería ya una hipoteca. Y se tiene que hacer el mutuo con garantía hipotecaria e inscribirse en el registro público. Sí. Bueno, tenemos los elementos formales que ya les había dicho que se tiene que hacer en escritura pública, chicos. Y vamos a pasar ya al último tema, que es la comunidad de bienes, que aquí básicamente cuando hablamos de comunidad de bienes nos estamos refiriendo a aquella situación jurídica que se produce cuando la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho corresponden a varias personas de manera indivisa. Esto lo podemos ver, chicos, por ejemplo, cuando se nos ha declarado herederos a ustedes y a sus hermanos de una propiedad inmueble. Todos van a ser dueños de la parte indivisa de ese terreno. Entonces, hay una comunidad en este caso, pues de bienes como tal. La copropiedad dice, es el derecho que compete a varias personas sobre una sola y la misma cosa, la que pertenece así a cada uno de ellos solo por una cuota. Es decir, todos son dueños en parte indivisas de la propiedad, pero solamente de una parte pequeña. Por ejemplo, si yo soy
Tengo 3 hermanos y conmigo somos 4 en total. Mis padres fallecen y dejan en herencia un terreno. Mis padres no dejaron testamento, entonces le pedimos al judicial que nos declare herederos. El judicial nos va a declarar herederos a todos los 4 hermanos de esa misma propiedad. Para poder yo vender la parte que me corresponde, tengo que hacer un procedimiento que se llama partición de herencia. ¿Por qué? Porque como todos estamos en el registro, yo no puedo vender absolutamente sin por decir así, sin tomar en cuenta a los demás que están en la comunidad. Por eso tengo que solicitarle la partición, que puede ser vía notarial o judicial, para yo poder salirme de esa comunidad y poder hacer con mis bienes lo que yo, o con la parte de ese bien, lo que a mí me corresponde y lo que yo quiera. Maestra. Dígame. Y si, por ejemplo, somos, ese mismo ejemplo suyo, si, por ejemplo, somos 12 o 10 hermanos, 9 hermanos, y para no irme a tanto, ¿cómo le puedo decir? De ir a con el juez y todo eso, vengo yo, reúno a mis hermanos y le digo, ok, te voy a dar tanto a ti, tanto a ti, tanto a ti. Se evalúa la propiedad y yo... Claro, se tiene que hacer un avalúo, pero eso que usted me está diciendo se llama partición de herencia. Para hacer la partición se hace un procedimiento en donde se tiene que hacer un avalúo de la propiedad para ver cuánto es lo que le corresponde a cada quien en cuestión de dinero, y hacerlo de manera notarial. Se hace la hijuela, que así se llama hijuela, que básicamente es como la partición, ¿no? Que cuánto le corresponde a cada quien. Y con eso, por ejemplo, hay situaciones en donde los hermanos dicen, ok, pues yo te voy a comprar la parte de ustedes para yo quedarme con la casa. Entonces, eso se tiene que hacer en la partición. Tenemos, chicos, solamente nos quedan 2 presentaciones. Y las 2 presentaciones hablan sobre los derechos y sobre las facultades que tienen los comuneros. Los comuneros son todas las personas que conforman la comunidad de los bienes. ¿Cuáles son esos derechos? El uso de la cosa, el disfrute, los actos materiales de disposición, administrar el bien común, en la defensa, en juicio y la reivindicación del bien inmueble en caso de que otra persona tome posesión de ella, la división de la cosa en común. Todos estos son derechos que tienen los comuneros, y las facultades que tienen ellos es la venta. Todo comunero puede enajenar su parte indivisa. Obviamente, ¿verdad? Debe de consultar con los otros comuneros y también de hipotecar el bien que en este caso, pues la pequeña porción que le corresponde a él, también puede hacer uso de la hipoteca, puede sacar un préstamo y la parte indivisa que le corresponde a él, hipotecarla. Es parte de lo que son las facultades que les concede la ley a los comuneros sobre cuando hay comunidad de bienes. Este tema de la comunidad pues, es bastante extenso, pero lo quise hacer lo más resumido que pude, porque si no, era demasiado contenido y esto también entra al examen, así que lo resumí lo más que pude. Lo que les queda a ustedes es leer la lectura que aparece en el repositorio, perdón, en la clase, no es repositorio porque no es clase presencial, pero sí ahí ustedes van a encontrar la lectura, la presentación, hay un video explicativo, un video complementario, porque viene para el examen también. No me queda más que preguntar si tienen preguntas sobre este tema, chicos, y si no, pues entonces les deseo unas felices vacaciones. Si van al mar, por favor, solo en la orillita. No quiero que se me ahogue ninguno, ni quiera yo. Los quiero en el examen final a todos. Ay, voy a pasar asistencia. No se me vayan, no se me vayan. Rapidito, los últimos 3 minutos. Sí, eso le iba a decir. Artola Morales. Ahí me disculpo. Artola Morales. Aquí, presente. Avilés Carballo. Presente. Avilés Carballo. Bello Jiménez Camilo. Por ahí miré a Camilo. Quiero ver. Estaba conectado, ¿verdad?
Sí, ahí está, Camilo. Bueno, Juliet está justificada. Espinosa Girón. Aquí está. Mejía López Francela. Presente. Está conectada. Miranda Serrano, Cecia Raquel. También la vi conectada, no sé dónde está. Cecia. La vi conectada, sobre se desconectó. Ok, Muñoz Espinosa Verónica, me dijo presente en el chat. Muñoz Ortiz Idalia. Idalia. No veo ahí. Idalia con estas 3 ausencias. ¿Ustedes saben Sí, es la que camina con la Katy. qué Tal vez raro? Katy tal vez está con ella. Bueno, Bernia, aquí está. Es Saranapista justificada. Quiroz Gutiérrez Adán. Romero Espinosa, la miré conectada. Roque María Pinta. Profe. Aquí, profe. Ok. Katy Francesca. Katy, otra que no se conecta. Aquí está, sí. Tercero Manuel, Valle Gutiérrez, Vázquez Alvarado, Vázquez Mesa y Velázquez García. Presente, profe. Ok. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima semana después de las vacaciones. Con cuidado, ¿ok? Si van a... Vaya todos, vaya, adiós, cuídense. Felices vacaciones. Adiós. Nos vemos. Bye. Bueno, sí, regresamos el 15. Regresamos. Pero también entonces el 15. Sí. Exacto. Todas las